nosotros. Muchas gracias a todos. Agradecemos por ese especial tan lindo de la pastora Belkis con su hermana y también su hija y nuestra hermana Laura. Es muy edificante para la iglesia, talentos preciosos que están a los pies de Jesús para que el cuerpo de Cristo siga siendo edificado. Así como nos comentaba la pastora Eva, mientras las maestras pasan a las clases de escuela dominical con sus niños, quiero que abra sus Biblias en el libro de Mateo, puestos todos en pie, reverenciando el nombre del Señor y su palabra, y sus Biblias abiertas en el libro de Mateo, capítulo 28, versos del 19 al 20. Ahí se encuentra el consejo de Dios hoy para nuestras vidas. Libro de Mateo, capítulo 28, versos del 19 al 20. Si ya todos lo tienen, tengamos un instante de oración. Padre, qué hermoso es estar en tu presencia, porque es en tu presencia donde encontramos todo lo que necesitamos. En tu presencia hay paz, hay gozo, hay vida, hay esperanza, porque tú viniste a darnos vida y vida en abundancia. Qué lindo es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque sabemos que aquí tú envías bendición y vida eterna. Y tu palabra es bendición. A través de tu palabra somos redarguidos, amonestados, aconsejados, transformados, renovados, restaurados y también salvados, Señor. Por eso es que inclinamos nuestra mente, corazón y oído para ser receptivos a tu poderosa palabra, que va a cumplir el propósito por el cual la vas a enviar a nuestros corazones, porque nunca vuelve a ti vacía. Oro en el nombre de Jesús para que aquellas personas que no te conocen vengan rendidos a tus pies y te reciban en sus corazones. Y aquellos que ya te conocemos, seamos edificados por el poder de tu palabra, porque te lo pedimos todo en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor en Mateo 28, capítulo 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a repetirlos todos a la una, a las dos y a las tres. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puede tomar asiento, iglesia de Jesucristo. Como ustedes recordarán, la última vez que prediqué, compartía un mensaje con ustedes que le titulé: no seas solo un creyente, sé también un discípulo. La verdad es que el Espíritu Santo ha estado inquietando mi corazón para que este mensaje no se quede como un mensaje solo, independiente, sino que formase una serie de mensajes de este mismo título. Así es que el mensaje pasado, no sea solo un creyente, sé también un discípulo, fue el mensaje número 1. Y hoy va a ser el mensaje número 2. Así es que dile el título de esta serie de mensajes a la persona que tienes a tu lado: no sea solo un creyente, sé también un discípulo. ¿Cuántos están aquí en esta preciosa tarde queriendo no solamente quedarse como creyentes, sino también ser un verdadero discípulo de Cristo? Porque ese es el anhelo del corazón de Dios. Recuerde que Él no nos ha llamado a ser creyentes, nos ha llamado a ser discípulos, como dice la palabra. Por tanto, id y haced discípulos
a todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos son de Guatemala aquí que levanten la mano? ¿Cuántos son de Nicaragua, de El Salvador? ¿Cuántos son de Costa Rica? ¿Cuántos son de Colombia? ¿Cuántos son de Venezuela? ¿Cuántos son de la República Dominicana? ¿Cuántos son de Puerto Rico? ¿Cuántos son de Haití? ¿Cuántos son de Cuba en este lugar? ¿Cuántos son de Bolivia? ¡Aleluya! Óigame, qué cantidad de cubanos hay aquí en la iglesia. En cualquier momento nos botan de la Biblia abierta. No, es simplemente una broma. Yo también soy cubano para aquellos que me están conociendo recientemente. Pero sí, la misión que nos ha dado el Señor es hasta lo último de la tierra. Por eso es que compartíamos en el mensaje pasado acerca de la diferencia entre un creyente y un discípulo. Y compartíamos esta diferencia para que usted se examine a usted mismo si verdaderamente usted solamente es un creyente o también es un discípulo. Y hablamos de tres diferencias principales entre un creyente y un discípulo. La primera que compartíamos fue que para el solo creyente Jesús es su Salvador, pero para el discípulo Jesús no solamente es su Salvador, sino también su Señor. Así dijo el propio Jesús en Lucas 14:27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La segunda diferencia fue la siguiente: el solo creyente trata de proteger su vida, pero el discípulo está dispuesto a entregar su vida. También Jesús agregó en Marcos 8:35: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. A este texto le llamamos nosotros en el mensaje pasado la paradoja de la vida de un genuino discípulo de Cristo. Y la tercera diferencia, que fue la última, es que el solo creyente es condicional, pero el discípulo es incondicional. También añadió Jesús en Lucas 14:33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La verdad es que estamos totalmente de acuerdo con la expresión que alguien dijo en una ocasión: todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Yo no sé si usted quiere quedarse como simple creyente, pero yo quiero seguir creciendo para ser un verdadero discípulo de Cristo, porque ese es el deseo del corazón de Dios, que usted sea un genuino discípulo de Cristo. Por eso dijo en los versos 19 al 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No seas solamente un creyente, sé también un discípulo. Si le dimos respuesta a la primera pregunta de la diferencia entre un creyente y un discípulo, hoy le vamos a dar respuesta a una segunda pregunta. Quiero que usted lo note porque es muy importante para que vaya aprendiendo. Esta segunda pregunta es: ¿qué hacer para ser formados como discípulos de Cristo? La primera cosa que debemos hacer es bajar a las aguas, bautizarnos en agua. Preste atención, quiero que usted también lo note. El bautismo en agua es elemental para ser formado de creyentes a verdaderos discípulos. Verso 19 leímos todos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, escuche esto, iglesia, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No solamente bautizándolos en un solo nombre, no solamente en el nombre de Jesús, no solamente en el nombre del Padre, no solamente en el nombre solo del Espíritu Santo, no, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 2:41, así nos narra el autor: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esto pasó el día del Pentecostés, cuando Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, lanzó aquel mensaje
y alrededor de 3,000 personas fueron compungidos de corazón y vinieron rendidos a los pies de Cristo, con esa pasión en sus corazones por bajar a las aguas por lo que había hecho Jesús en sus propias vidas. También sucedió algo parecido cuando Felipe comenzó a predicar el evangelio en Samaria. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Inclusive, camino allá a Jerusalén para la fiesta, iba un eunuco en su carruaje y estaba leyendo el libro de Isaías, no entendía. Felipe le explicó y aquel hombre verdaderamente creyó en Jesucristo y le preguntó a Felipe: bueno, Felipe, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Felipe le responde: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y más adelante había agua y allí también le bautizó. ¿Cuántos han creído de todo su corazón que Jesucristo es el Salvador y le ha entregado su vida? Si usted no ha bajado las aguas, es el primer paso a dar después de recibir a Cristo. Bajar a las aguas para obedecer ese precioso mandato del Señor de que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones de la tierra. Muchas personas que reciben a Cristo en su corazón, pasa un periodo de tiempo indicado y muchas dicen: no me siento listo, no estoy preparado, creo que tengo que esperar un poco más de tiempo. Mire, iglesia, yo le puedo asegurar que si usted verdaderamente ha sido compungido de corazón, ha recibido a Cristo en su corazón, ha nacido de nuevo, usted sale corriendo a bajar las aguas para ser sumergido, porque comienza a obedecer el mandato de Jesús. Pedro y Felipe estaban cumpliendo con ese mandato del propio Jesús, y los que eran bautizados estaban obedeciendo a ese mandato. Cuando Jesús dijo en Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El bautismo en agua es elemental porque forma en nosotros el carácter de Cristo, usándolo el mismo Señor como instrumento en sus manos. Comienza ese proceso que ocurre interiormente en nosotros y nosotros lo exponemos visiblemente a través del bautismo. ¿Cuántos saben que el bautismo significa muerte y resurrección? ¿Verdad? Simbólicamente, cuando la persona baja al agua, allí quedó el hombre viejo, y ¿qué es lo que se levanta? Un hombre nuevo, una vida nueva, una resurrección espiritual. Eso pasó exactamente el día en que verdaderamente nacimos de nuevo y recibimos a Jesús. Pero el bautismo es un mandato para que todo el mundo vea, para que la iglesia reconozca y todo el que te rodea que el Señor te ha hecho una nueva criatura. 3 cosas fundamentales tiene el bautismo, por lo cual lo consideramos elemental para nuestra formación como discípulos de Cristo. La primera cosa es que estamos obedeciendo el mandato de Jesús. Miren, todo hijo de Dios, desde que se convierte, tiene que comenzar a aprender la obediencia. Recuerden que la Biblia nos enseña que es mejor y Dios se contenta más en la obediencia que en todos los sacrificios que vayamos a hacer. Precisamente Jesús, en su humanidad como hijo, también tuvo que aprender la obediencia siendo formado por el Padre. Hebreos 5:8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y el asunto de la obediencia de Jesús es que no solamente tuvo un comienzo y la dejó a media, la llevó hasta el final. Porque Filipenses dice que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso es bueno dar ese paso en obediencia de bajar a las aguas, porque comenzamos nosotros de esa manera a obedecer los mandatos de la palabra de Dios. Y déjenme decirles que la obediencia del cristiano es el pan diario de cada día. ¿Cuántos de los que están aquí son obedientes? Para el obediente hay bendición. ¿Cuántos de los que están aquí son desobedientes?
Para los desobedientes no hay bendición, solamente para aquellos que son obedientes. Así es que sea obediente en todas las cosas que emprenden el Señor, pero no solamente a través del bautismo cumplimos el mandato de Jesús en obediencia, sino que también a través del bautismo seguimos el ejemplo del mismo Jesús. Todos conocen la historia que Jesús fue al río Jordán a bautizarse por Juan el Bautista. Él no quería bautizarlo, pero Jesús les dijo: es necesario que se cumpla toda justicia. Mateo 3, 16 y 17 dice así la escritura: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pedro escribe algo muy interesante acerca de Jesús y dice así, de esta manera, que tenemos que seguir el ejemplo de Jesús para poder seguir también sus pisadas. No me cabe la menor duda de que cuando una persona no solamente obedece el mandato de Jesús de bautizarse, sino que también sigue el ejemplo de Jesús, la Trinidad completa se goza y hay contentamiento en el reino de los cielos cuando una persona da ese paso precioso de bajar a las aguas. No esté más confundido que si lo hago o no lo hago, porque déjeme decirle algo muy importante. Quizás la persona se ha recibido a Cristo y está confundido si lo hago o no lo hago. En la mayoría de los casos es que no ha nacido de nuevo. Porque una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, viene la manifestación en su vida, que es la obediencia a la palabra de Dios y a todos sus mandatos. Por eso es muy importante que nos examinemos nosotros mismos si hemos recibido a Cristo. Estamos en duda si nos vamos a bautizar o no nos vamos a bautizar. Ahora mismo estamos preparando un grupo de 6 personas aproximadamente que van a bajar a las aguas. Cada uno de ellos me hizo con entusiasmo de corazón: pastor, yo quiero bajar a las aguas, yo quiero bautizarme, yo quiero obedecer la palabra de Dios. Y son símbolos, son evidencias que verdaderamente una persona ha nacido de nuevo. Muchas personas se ponen a pensar, esto es muy importante, lo del bautismo pareciera básico, pero lo básico es importante para poder seguir escalando. Muchas personas a veces dicen: pastor, tengo que cambiar ciertas cosas primero en mi vida para después bautizarme. Es que tengo que ser perfecto para llegar a bautizarme. Si usted espera cambiar un montón de cosas que tiene que cambiar en su vida y ser perfecto para bautizarse, nunca podrá bautizarse. Porque mientras estemos en este cuerpo, aquí no hay nadie perfecto. Solamente el perfecto es Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que va perfeccionando nuestras vidas. Pero la Biblia enseña que hay un solo requisito para bajar a las aguas. Y ese solo requisito es haber recibido genuinamente a Jesucristo en su corazón como Señor y Salvador. Y si has nacido de nuevo, usted está apto para el bautismo. Pase lo que esté pasando en su vida, cualquier tipo de duda que venga a su corazón, porque no es coincidencia ni casualidad que aquellas 3,000 personas que se compungieron de corazón, que recibieron a Cristo, automáticamente bajaron a las aguas. Aquel eunuco ahí en camino a Jerusalén, en el carruaje, le preguntó a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sabe qué le respondió a Felipe? No, es que necesitas todavía ser perfecto, cambiar ciertas cosas en tu vida. ¿Qué le respondió a Felipe? Si crees de todo tu corazón, bien puede. Había agua más adelante y le bautizó Felipe. ¿Cuántos han creído de todo su corazón? Aquellos que van a bajar a las aguas, que levante la mano. Aquellos que van a bajar a las aguas han creído de todo corazón. Bien puedes. Porque Dios es perfecto en su palabra. Cada paso que damos en el Señor en obediencia a su palabra, viene crecimiento espiritual para nuestras vidas. Por eso es que la persona desobediente no crece espiritualmente, pero la persona obediente comienza a crecer espiritualmente y a dar pasos maravillosos. Pero no solamente decimos que el bautismo en agua es elemental porque obedecemos el mandato de Jesús y porque seguimos el ejemplo de Jesús, que también bajó a las aguas, sino que también a través del bautismo nosotros, presta atención iglesia,
estamos proclamando a la iglesia, al mundo, visiblemente el hecho de que Él nos ha hecho una nueva criatura. Estamos comprometidos en dejar el hombre viejo y caminar en vida nueva. Por eso es elemental el bautismo. Romanos 6, del 3 a 4, el apóstol Pablo decía: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiere decir que en el momento del bautismo nos comprometemos a dejar hábitos pecaminosos, a no darle rienda suelta a los deseos carnales, a apartarnos del mal, a no contaminarnos con el mundo, no coquetear con la tentación, alejarnos de pasiones desordenadas, de impureza, blasfemia, malicia, de palabras deshonestas, a despojarnos, en otras palabras, del viejo hombre. Recuerden lo que compartíamos en el primer mensaje: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Y el tomar la cruz es señal de morir a uno mismo, de poder presentarse como sacrificio vivo delante del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí están muriendo a uno mismo todos los días? Pero también a través del bautismo nos comprometemos a andar en vida nueva, en pureza, en santidad, en benignidad, en justicia, piedad, fidelidad, humildad, amabilidad, verdad, y a vestirnos del nuevo hombre. Y aquí viene la otra cara de la moneda. El hecho de que te bautices no quiere decir que ya acabaste tu carrera como cristiano. No, ha comenzado tu carrera como cristiano. Ahí tienes que tomar decisiones en tu vida, apartarte del mal, revestirte todos los días del hombre nuevo. Efesios 4, 22 al 24 decía el apóstol Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de verdad. Mire, muchas personas a veces creen en el Señor Jesús, dan ese paso de bajar a las aguas en obediencia porque están apasionados, caminan en este mundo, pasan los años y después están en una posición que pareciera que hay que bautizarlos de nuevo para volver a comenzar de nuevo con la persona. Gracias a Dios que la Biblia enseña que no hay que bautizarlos de nuevo. Présteme atención, porque el bautismo es una sola vez. He conocido muchas personas que me han dicho: pastor, ya me han bautizado 4 veces por 4 iglesias diferentes que he pasado. No. Los cristianos no se rebautizan. El bautismo es una sola vez. Hay un solo bautismo, una sola fe. Y tenemos que tener eso bien en cuenta, porque el propio Jesucristo, ¿cuántas veces se bautizó Jesús? 4 o 5 veces, una sola vez se bautizó Jesús. Y tenemos que aprender a ser formados como discípulos. Si no tenemos una buena base, vamos a caer en los engaños del maligno. Présteme atención: si el bautismo lo que simboliza es muerte y resurrección, o sea, una nueva vida en Cristo Jesús, un nuevo nacimiento, una nueva criatura, mi pregunta es: ¿cuántas veces nace de nuevo el creyente? 2, 3, 4, 5 veces. El creyente nace de nuevo una sola vez. O naciste de nuevo o no naciste de nuevo. Inclusive he escuchado personas que me dicen: oye, pastor, poco a poco estoy naciendo de nuevo. Eso es un error garrafal. El nuevo nacimiento no es un proceso. Según te vayas portando, te nace el pie, te nace el otro, te nace una mano, te nace una pestaña. No funciona así. El nuevo nacimiento ocurre instantáneamente. En un abrir y cerrar de ojos, usted se ha hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Y tenemos que tener eso bien en cuenta. Ahora, sabemos que el bautismo en agua es un elemento fundamental
para nuestro crecimiento como discípulos. Porque a través del bautismo obedecemos el mandato de Jesús, seguimos el ejemplo de Jesús, proclamamos a este mundo y a la iglesia que verdaderamente estamos dispuestos a hacer morir al hombre viejo para que el nuevo sea revestido en nosotros. Pero esto nos lleva a la segunda cosa, respondiendo a la pregunta: ¿qué hacer para ser formados como discípulos de Cristo? ¿Cuántos de los que están aquí se han bautizado? ¿Cuántos se han gozado cuando han subido del agua? ¿Sobre cuántos ha venido el Espíritu Santo y los ha tocado de una forma linda cuando han subido del agua? ¿Verdad? ¿Y cuántos de los que están aquí quieren hacer eco de ese bautismo simbólicamente de todos los días, hacer morir el hombre viejo en ustedes? ¿Cuántos quieren revestirse del hombre nuevo? Todos los días lo queremos si estamos verdaderamente entregados a Cristo, comprometidos con Él y hemos nacido de nuevo. Pero aquí viene la segunda parte. La rendición al Espíritu Santo es vital. Mira, Dios no se equivoca en la preparación nuestra como discípulos de Cristo. ¿Cuántos saben eso? Dios hace todo perfecto. El bautismo está simbolizando la nueva creación. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Estamos proclamando que vamos a hacer morir al hombre viejo y revestirnos de nuevo. Pero les tengo un secreto que queda entre nosotros. Solo no podemos. De nuevo, solo es imposible. Pero Dios hace todo perfecto, por eso envió al Espíritu Santo a nuestras vidas, porque es el Espíritu Santo el que hace que tú mueras todos los días al hombre viejo y te revistas del hombre nuevo. Humanamente nadie lo puede hacer, es imposible. Porque hay una formación de una vida espiritual, tiene que intervenir algo espiritual en nuestra vida. Le he predicado a montones de personas, incluyendo un amigo mío. En una ocasión le dije: oye, tienes que entregar tu vida a Cristo, tienes que comenzar a la iglesia para que escuche la palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe lo que me dijo este hombre? Sí, José era mi amigo de muchos años. Yo voy a cambiar primero ciertas cosas que tengo que dejar en mi vida, y cuando ya esté preparado, entonces voy a ir para la iglesia. Así le respondí a ese muchacho: van a pasar 40 años y no vas a poder venir al Señor si piensas de esa manera. Entrégate a Cristo tal y como hecho leña, hecho pedazo, tal y como tú eres, porque a lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios, y a lo que no es para deshacer lo que es. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así le dije: van a pasar 40 años. Ya va por 35 y todavía sigue en el mundo. Porque el único que puede cambiar a un ser humano es el Espíritu Santo avivando nuestros corazones. No hay de otra manera. Así dijo Pablo en 2 Corintios 3:18: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, escuche esto, iglesia, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo el que nos va revistiendo a ti y a mí del hombre nuevo. No hay otra manera. El Espíritu Santo te pone los calzoncillos y las medias de pureza, los pantalones de santidad, la camisa de justicia, los zapatos de integridad, el cinto de verdad, los espejuelos de piedad y el sombrero de la humildad. Eso te lo pone el Espíritu Santo. Es increíble cómo a veces manipulamos la Escritura y nos comenzamos por la mañana a levantar. Me pongo el pantalón, esto, me pongo el yelmo, me pongo toda serie de cosas. Lógicamente lo acabo de decir, no está relacionado textualmente con la armadura de Dios. Quiero que me entiendan, ¿no? Esto es una analogía que estoy utilizando, porque aquello es para la guerra espiritual.
Pero sí lo quiero decir es que muchas personas se levantan, ya sea usando una ropa u otra espiritual, y comienzan a decir: me pongo las botas de la presto, me pongo aquello, me pongo lo otro, y la vida es un desastre. Y simplemente piensan que es proclamar algo con nuestros labios, que me pongo, que me visto, que hago esto, pero no hay una sencillez y rendición total al Espíritu Santo. Y cuando no hay una sencillez, humildad y rendición total al Espíritu Santo, toda la ropa que se ponga encima, usted va a estar desnudo espiritualmente. Todas las frases que use para cubrirse, no va a ser cubierto. Porque esto no se trata de tu poder o lo que tú vayas a proclamar. Se trata del poder del Espíritu Santo en tu vida. Se trata de vivir en santidad, en honestidad, en integridad delante de Él. Que todas estas cosas son madurez espiritual y crecimiento en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va transformando de iracundos a pacíficos. ¿Cuántos son iracundos aquí? ¿Cuántos tienen aquí la mecha corta? ¿Verdad? Y cuando tienen un poquito la mecha mediana o la mecha larga, eso hace el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo te alarga un poco la mecha. ¿Sabes? Esas dinamitas antiguamente que tenían mecha larga, ¿verdad? La encendías y demoraba quizás a lo mejor 20 minutos en explotar. Así hay muchos cristianos, pero también hay muchos cristianos que tienen la mecha corta, que solamente tienen a lo mejor 4 dedos de mecha, nada más que lo prenden, ¡pum!, explota al momento. Dile al que está a tu lado: oye, que el Espíritu Santo nos dé un poquito de mecha. Y no quiero mencionar a aquellos cristianos que ni siquiera tienen mecha, que solamente huelen el fuego, ¡pam!, y explotan. Aleluya. Dígale al que está a su lado: ¿así crees que podamos ser formados como discípulos de Cristo? Mira, cuando Pablo dijo en Filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el que comenzó, ¿quiere decir que la obra está perfecta? No, no está perfecta. Estamos en proceso de perfección. El que comenzó en vosotros la buena la perfeccionará. Estamos en ese proceso. ¿Sabe quién se encarga de eso? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que da el crecimiento. Yo puedo estar predicando 17 años más de lo que llevo como pastor predicando. Pero si usted simplemente es oidor olvidadizo de la palabra y no deja que la palabra penetre en su corazón y se encarne en su vida y la ponga por obra, usted va a seguir siendo el mismo. Pero si usted verdaderamente recibe la palabra, la encarna en su alma y en su espíritu, se somete al Espíritu Santo, usted va a ser otra persona. Se lo puedo asegurar, porque dijo Pablo en Corintios, como leímos, Él nos va transformando de gloria en gloria. Dicho sea de paso, cuando un cristiano no está creciendo espiritualmente y está decreciendo espiritualmente, tiene que examinarse. Porque quién sabe si ya el Espíritu Santo no está ahí. Es un poco fuerte lo que le estoy hablando, iglesia. Fíjense, por eso el rey David decía: Señor, y te pido que no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque yo soy de los que creo que donde está verdaderamente activo, presente el Espíritu Santo, allá hay transformación, allá hay cambio, allá hay renovación. Fue lo que le pasó a los apóstoles, no fueron los mismos. Había un crecimiento en ellos. Había una transformación, sabía que estaban siendo formados como discípulos de Cristo. No querían quedarse como solo creyentes. Dile a la persona que está a tu lado: no seas solo un creyente, sé también un discípulo. Pero para ser un verdadero discípulo de Cristo no solamente tienes que experimentar el bautismo en agua, que es elemental, sino tienes que rendirte todos los días al Espíritu Santo. Inclusive es el mismo Espíritu Santo el que te revela tu vida y el que te hace entender y te ilumina para que esa palabra se haga vida en ti.
No sé si usted sabía eso, la importancia de nuestra relación con el Espíritu Santo. Porque hay cosas que no vamos a entender mientras recibimos el mensaje de la palabra. Pero cuando no la entendemos, el Espíritu Santo te lo hace entender. Para que tú lo puedas comprender. Y muchas veces andamos ignorando al Espíritu Santo. La Biblia dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, con nosotros, alrededor de nosotros? Porque Él comenzó una linda obra en nuestra vida y no la quiere dejar a media, la quiere perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Solamente está esperando que te rindas a Él, porque Él lo quiere hacer. El más interesado en hacer discípulos de ti es el propio Espíritu Santo, más que todos nosotros. Es que a veces nosotros ni sabemos cosas que tenemos que cambiar en nuestro interior. Cada rato se nos sale la veta por ahí, como hay quien dijo popularmente, porque no sabemos ni lo que tenemos que cambiar. Pero el Espíritu sabe de qué pata tú cojeas. Y la verdad es que aquí todos cojeamos, ya sea de una pata o de la otra. Dile al que de otro lado: ¿acaso tú no cojeas? ¿No se dan cuenta que mientras más predicamos, más necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida? Iglesia, sin el Espíritu Santo no podemos dar un paso, no podemos dar un avance. Aquí hay montones de líderes en la iglesia, maestros de seminario, evangelistas, misioneros, un montón de gente. Pero nosotros no podemos hacer el trabajo magistral que hace el Espíritu Santo. Solamente somos instrumentos en las manos de Dios. El pastor José Castro no te puede cambiar. El Espíritu Santo sí te puede cambiar. Te transforma de negligente a dirigente, de perezoso a esforzado, de chismoso a prudente. Eso hace el Espíritu Santo. Oye, aquí ha mejorado un poco en la Biblia abierta el chisme, ¿verdad? Hace rato que no me llegan con un comentario grande. Eso me da tranquilidad, porque estamos creciendo, ¿cierto? Aunque a veces me preocupa cuando no aparecen tantos problemas. Entonces vamos teniendo un balance. Pero tenga usted cuidado, no sea la piedra de tropiezo para ese balance. Porque dice la Biblia que es necesario que nos vengan los tropiezos, porque forma parte de la formación nuestra como discípulos de Cristo. Pero dice la Biblia: ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Dijo en otra ocasión que aquel que hiciera cada uno de sus pequeñitos es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se eche al fondo del mar. El Espíritu Santo nos transforma de necios a sabios, de inseguros a firmes, de ásparos a amables, de apáticos a empáticos, de creyentes a discípulos. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo. Muy importante. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es vital, iglesia, rendirnos al Espíritu Santo todos los días de nuestra vida. Escucharlo cuando Él nos habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Lo hace de muchas maneras. Lo hace a través de su palabra. Dile que otro lado: oye, ¿tú crees que Dios te está hablando hoy? Claro que te está hablando a través de la palabra. Lo hace a través de la circunstancia. Lo hace a través del Espíritu Santo. Pero aún yo creo todavía que Dios también te puede hablar audiblemente a tu vida, porque nada es imposible para Dios. Obedecerle cuando nos aconseja. ¿Cuántos creen que es nuestro mejor consejero? A veces pedimos consejo en las personas equivocadas, pero el Espíritu Santo es el consejero por excelencia para que tomemos decisiones sabias en nuestra vida y no salgamos corriendo. Aceptar cuando nos corrige, reconocer cuando nos exhorta,
aprender cuando nos instruye, humillarnos cuando nos amonesta y ser mansos cuando nos confronta. Yo no sé a usted, pero a mí cada rato el Espíritu Santo me confronta y me dice: oye, anivela esto que estás haciendo porque necesito que lo hagas mejor. En otras palabras, iglesia, no puede ser a nuestra manera. Ser formados como discípulos de Cristo es a la manera del Espíritu Santo. Por eso la rendición al Espíritu Santo es vital. Vivimos en un mundo bastante complicado en cuanto a hacer lo que nos dé la gana. ¿Se recuerdan lo que pasaba en el libro de los jueces? En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un desorden tremendo. Hoy en día queremos hacer lo que se nos dé la gana. Pero no es así. Tenemos que entender que el Espíritu Santo quiere hablarte, quiere corregirte, quiere exhortarte, quiere enseñarte. Dile a la persona que tienes a todo: no es a tu manera, es a la manera del Espíritu Santo. Un autor anónimo escribió hace 5 días en su casa: querer ser el discípulo que tú quieres ser es hacer abortar al discipulado. Pero querer ser el discípulo que el Espíritu Santo quiere que tú seas es hacer crecer al discipulado. El Espíritu Santo forma en ti la obra maestra titulada Un verdadero discípulo de Cristo. Eso hace el Espíritu Santo en tu vida. Pedro, por ejemplo, estaba siendo formado como discípulo de Cristo. ¿Cuántos conocen la vida de Pedro? ¿Verdad? Y él en un momento determinado pensaba que era su manera, pero no era su manera. En Mateo 18:21 inclusive se le acercó a Jesús y le dijo, entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Fíjate, si él pensaba que era su manera, que él mismo se dio la respuesta, porque quería que el Señor consintiera en la respuesta que él dio. Él le dijo: Señor, hasta 7, Señor, ya no aguanto más, de ahí no paso, ¿verdad? Sin embargo, el Señor dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, lo cual es una hipérbole, una exageración. Cada vez que peque contra ti, venga arrepentido, perdónale. ¿Ustedes creen que fue coincidencia que automáticamente en el contexto comienza a narrar Jesús la parábola de los 2 deudores? No, no es coincidencia. Es porque él conocía el corazón de Pedro y conocía el corazón de los que estaban ahí, que pensaban que era su forma, pero no es a nuestra manera. Formar discípulos es a la manera del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas tiene que romper en nosotros mismos para que no sea a nuestra manera? Y comienza con aquella parábola, aquel hombre a narrarla. Uno debía 100 denarios y el otro lo debía 10,000 talentos. Conocen la historia, ¿verdad? O sea, el que debía 10,000 talentos le perdonaron toda la deuda, y después otro le debía a él, que le habían perdonado 100 denarios y no lo quiso perdonar, lo ahogaba para que le pagara. ¿Sabe cuántos son hoy en día aproximadamente? Porque han subido los valores de 100 denarios. Aproximadamente, a todo dar, $20. ¿Sabe lo que hoy en día 10,000 talentos? $250 millones. Una exageración. ¿Cuánto te ha perdonado el Señor a ti? Estoy seguro que más de $250 millones, porque tu vida no tiene precio. Te perdonó, te lavó con su sangre, te limpió y está hoy intercediendo por ti a la diestra del Padre. Mire, iglesia, a veces pensamos que es a nuestra manera
Y estamos siendo formados como discípulos de Cristo, pero no queremos perdonar a nuestros esposos, no queremos perdonar a nuestras esposas, no queremos perdonar a nuestros hermanos, a aquellos que son de sangre, a nuestros primos, a nuestros tíos, que en un momento determinado nos hicieron algo. No queremos perdonar a nuestros hermanos en Cristo y no podemos avanzar como discípulos de Cristo hasta que no aprendamos a perdonar y decirle: aquí estoy, te pido perdón, perdóname. Hermano, hay cosas que tenemos que rendirlas al Espíritu Santo. Y a veces pensamos simplemente: no, pastor, usted no entiende lo que Él me hizo. Bueno, cada vez que usted dice usted no entiende lo que Él me hizo, preste oído fino a esto. Présteme atención a esto que le voy a decir. Cada vez que usted se expresa diciendo: oiga, pastor, es que usted no sabe lo que Él me hizo. ¿Sabe por qué usted lo dice? Porque usted no ha entendido verdaderamente lo que hizo Cristo por ti. Cuando tú entiendes lo que hizo Cristo por ti, cómo te ha perdonado, usted va a decir: ya entiendo por qué lo hizo. Porque nosotros simplemente lo que merecíamos es derechito para el infierno. Y Él nos rescató del infierno para el reino de los cielos. Y así hay un montón de creyentes avanzando, pensando que están siendo formados como discípulos de Cristo y con falta de perdón en el corazón. Y no hay avance, si hay raíces de amargura, si hay falta de perdón en el corazón, nos vamos a estancar y nunca vamos a llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo. Pero las cosas cambiaron cuando Pedro recibió al Espíritu Santo y comenzó a entender lo que era someterse al Espíritu Santo. Y después dijo en su primera carta, primera de Pedro 3, 8 a 9: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. ¿Cuántos están creciendo como discípulos de Cristo? Estamos creciendo, estamos avanzando, estamos aprendiendo la palabra de Dios, estamos sirviendo ministerialmente. Pero cuando estés en ese proceso de crecimiento en tu vida, tienes que tener mucho cuidado con el hermano que tienes a tu lado, porque él está primero que todo lo que tú vayas a hacer para el Señor en tu vida. Tienes que amarlo, cuidarlo, ser compasivo con él, misericordioso, rescatarlo, levantar sus brazos cuando estén caídos. Esa es la formación de un verdadero discípulo de Cristo. Porque ejemplo, dijo Pedro, nos dejó Jesús para que nosotros siguiésemos también sus pisadas. Lo mismo le pasó a Juan. Él pensaba en momentos determinados que era su manera. Y dijo en Lucas 9:54, viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Sí, porque ellos estaban ya en un auge tremendo. Pues Dios los estaba usando hasta cierta forma. Estaban echando fuera demonios y ya pensaban que era la última Coca-Cola del desierto. Y ese es el terrible error de un hombre de Dios cuando está siendo formado como discípulo de Cristo y está creciendo y Dios lo está usando. Mucho cuidado con que te suba los humos a la cabeza y hacer justicia por tus propias manos. Porque mientras más tú creces como discípulo de Cristo, más tiene que morir el hombre viejo, más tienes que someterte, más tienes que humillarte. Juan el Bautista decía: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El verdadero discípulo no es el que crece en sí mismo para sí mismo, es el que mengua para que deje crecer a Jesús en su vida, porque no somos discípulos de nadie, somos discípulos de Cristo.
Que esa es la otra onda que viene por ahí volando, que ya hace rato está en camino. Y por ahí gente se jacta. No, estos son mis discípulos. Y bien, estos son mis discípulos. Y son discípulos míos porque yo los he formado. Yo. Bueno, quizás tal vez no se equivocan mucho en la expresión, con un error garrafal, pero quizás no se equivocan mucho, porque verdaderamente lo están imitando a Él y verdaderamente todavía no son discípulos de Cristo. No sé si me está entendiendo un poquito. No quise contradecir lo que acabo de afirmar, pero sí quiero que puedas entender que cuando tú eres formado como discípulo de Cristo, no es para que tú seas propiedad de quien te formó o quien Dios usó, porque usted es propiedad de Jesucristo. Usted está siendo formado como discípulo, no para nadie. Está siendo formado como discípulo para Jesucristo, porque a Él es el que hay que imitar, no a nadie más. Solamente a Jesucristo. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es nadie más, no es ningún hombre, no es ningún apóstol, ningún profeta, ningún evangelista, ningún pastor, ningún maestro. No ponga los ojos en mí. Pon los ojos en Cristo. Tú eres formado como discípulo, no mío. Eres formado como discípulo de Cristo. Y tiene usted que entender ese principio. Dile que a tu lado: no seas un simple creyente, sé también un discípulo. Jesús le respondió: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas, Él vino a salvar las almas. Inclusive Jesús le apellidó a Juan, hijo del trueno. ¿Cuántos conocen la historia? Porque no era fácil Juancito. Juancito era violento. ¿Cuántos violentos hay aquí? Nadie levantó la mano. Eso es señal que está creciendo la iglesia, creciendo espiritualmente. Oye, ¿cuántos son impulsivos en este lugar? ¿Verdad? Mira, levantaron la mano algunos humildes. Oye, hace poco, siempre guardo discreción, no digo los nombres, ¿no? Pues es confidencial. Le dice una hermana a la otra: oye, hay que portarse bien, que ahora el pastor se mudó para Homestead. La deducción se la dejo ya, ¿no? Pero usted no tiene que esconderse de mí. Usted tiene que presentarse delante de Dios todos los días aprobado, como obrero que no tenga de qué avergonzarse y que use bien la palabra de verdad. Quizás este mensaje no sea demasiado emocional para su alma y su espíritu, pero hoy siento en mi corazón enseñarle principios bíblicos que usted tiene que conocer. Pareciera algo sencillo y algo básico lo que les estoy predicando, pero es vida para su vida, para que usted tenga una buena base, un buen fundamento, porque su fundamento es Cristo y nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo, porque si pones otro fundamento se te cae el edificio y abortas al discipulado. Y tú quieres que el discipulado crezca en ti, que no sea abortado. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando vino el Espíritu Santo sobre Juan. Y ya Juan, lleno del Espíritu Santo, escribió también en su primera carta, primera de Juan 4:11: amados, si Dios nos ha amado, ¿a cuántos Dios ha amado aquí? Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Quiero que te pongas en pie un momentico. Simplemente por 3 o 4 segundos. Todavía que no suena el piano. Abraza a la persona que tienes a tu lado. Dile: como discípulo de Cristo tengo que amarte. Mírate a la otra persona y dile: como discípulo de Cristo tengo que amarte. De nuevo: como discípulo de Cristo yo tengo que amarte.
No es una opción, no es a mi manera, es a la manera del Espíritu Santo. El Espíritu Santo derramó su amor en nuestros corazones, dice la palabra en Romanos. Eso ha hecho el Espíritu Santo. Ya puede tomar asiento, porque nos estamos embullando y de momento nos ponemos a hablar de dónde vamos a almorzar hoy. Y ese no es el tema de la prédica. El tema de la prédica es qué hacer para ser formados como discípulos de Cristo. Mira, iglesia, por eso es que hay que examinarse. Porque si tú no puedes amar a tu hermano, o al menos hacer el intento, puede caber la posibilidad. Escuchen esto. Puede caber la posibilidad que el Espíritu Santo no está en usted. Porque dice la Biblia literalmente que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dicho sea de paso, para avalar un poquito más esto que le estoy diciendo, ¿sabía usted que la marca inequívoca de un discípulo de Cristo es el amor? Así dijo Juan, ¿verdad? Allí en su evangelio. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Eso es ser formado como discípulos de Cristo. Ninguno de nosotros lo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo forma y crea la obra maestra titulada un verdadero discípulo de Cristo. Pablo decía en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Añade al final de esto, y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen comunión con el Espíritu Santo? Porque si no hay comunión con el Espíritu Santo, no hay formación como discípulos de Cristo. Escúchame esto. No se te vaya a olvidar esta expresión. Si no hay comunión con el Espíritu Santo, no hay formación como discípulos de Cristo, porque es el Espíritu Santo el que forma en nosotros un verdadero discípulo de Cristo. ¿Entendieron el trabalengua? Pero si ustedes son inteligentes, lo que pasa es que a veces se hacen los chivos con tonteras, o se hacen los muertos para ver el entierro que le hacen. Pero ustedes saben la palabra de Dios, y eso trae alegría a mi corazón, porque conocen la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, iglesia, hay muchas cosas que nosotros hacemos como iglesia. Actividades, programas. Tenemos un desayuno para caballeros. Anótese para el desayuno de caballeros. Esto no es un anuncio político no pagado. No, vaya, que va a haber una bendición tremenda para ese desayuno de caballeros. Hay clases de INSTE, hay un montón de cosas de discipulado, hogares de ancianos, como decía Manuelito, evangelismo, ministerio de los desamparados. Hay más de 40 ministerios existentes, activos en esta iglesia. En este momento, grupos de alabanza, de todo. Y todo conlleva a la misión que el Señor nos ha dado. Y al mismo tiempo todo eso no puede reemplazar el ser formados como discípulos de Cristo. Así dice Jesús: id y haced discípulos a todas las naciones. Si nosotros nos entretenemos en los programas, en las luces, en otras cosas más, que no tenemos que entretenernos, y nos desviamos como iglesia de hacer discípulos, estamos fritos y sin manteca. Porque esa es la misión que nos dejó el Señor: ir y hacer discípulos. ¿Qué tiempo lleva?
Comenzamos con el bautismo, que es lo esencial, lo elemental, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el primer paso que está relacionado con la conversión. Por eso los 3,000 cuando se convirtieron, ¡puf!, bajaron. Los de Felipe cuando se convirtieron, ¡pum!, bajaron. El nuevo cuando se convirtió, ¡pum!, bajó. Ese es el primer paso. Primera etapa de la gran comisión. La segunda es la complicada. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mientras exista como pastor y me dé vida, creo que voy a durar 120 años. Es mi deseo enseñarles todo lo que Jesús nos ha mandado, porque tengo una misión que nunca quisiera perder de vista, y es que usted sea un verdadero discípulo de Cristo. Dile que a tu lado, no sea solo un creyente, sé también un discípulo. Muy sabiamente el profeta Isaías decía en Isaías 32:15, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. ¿Hasta que qué? Hasta que no venga el Espíritu Santo sobre nosotros y el desierto sea estimado como campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. ¿Se dan cuenta? Con esto termino. Cuando cae el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa? Cuando está en una vida, el desierto se convierte en campo fértil. Oiga, por eso es que le digo que usted no puede ser el mismo cuando venga el Espíritu Santo sobre usted. Porque si usted sigue siendo el mismo 40, 50 años, usted nunca ha tenido el Espíritu Santo. Y si lo tuvo un tiempo, salió corriendo de usted. Pero no solamente convierte el desierto en campo fértil, dice Isaías, el Espíritu Santo. También el campo fértil lo convierte en un bosque. Que hay árboles fructuosos que dan una sombra maravillosa. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso es necesario, y díselo a la persona que está a tu lado, es necesario rendirnos al Espíritu Santo. ¿Cuántos se sienten secos espiritualmente en este día? ¿Cuántos piensan que tienen una tierra desértica en sus corazones? Ríndete al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a cambiar esa sequedad, ese desierto en campo fértil, y vas a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero va a ser tanta la fructificación que vas a ser un bosque precioso. Pero eso no va a pasar hasta que no nos rindamos totalmente al Espíritu Santo. ¿Qué hacer para ser formados como discípulos de Cristo? El bautismo en agua es elemental. La rendición al Espíritu Santo es vital. Versos 19 y 20, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Les espero el próximo domingo para el mensaje número 3, que vamos a seguir dándole respuesta a esta sola pregunta. Quiero que te pongas en pie, iglesia. Y mientras suena un instrumental en el piano, yo quiero que tú levantes tus manos al cielo. Quiero que levantes tus manos al cielo mientras suena el instrumental en ese piano. Y yo quiero hacer un llamado específicamente a tu corazón. Quizás tú estás aquí por primera, segunda, tercera vez, solo Dios lo sabe. O quizás llevas mucho tiempo viniendo, pero todavía verdaderamente de corazón no le has entregado tu vida a Cristo. Y lógicamente, si no le has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo todavía no está en ti. Y si el Espíritu Santo todavía no está en ti, no podrás ser formado como un verdadero discípulo de Cristo. Aleluya. Yo quiero hacer un llamado a esa persona que todavía no ha recibido a Cristo en su corazón
Y si tú quieres dar ese paso para que el Espíritu Santo venga sobre tu vida, para que puedas alcanzar salvación y vida eterna, solo levanta tu mano. Levanta tu mano allí donde estás. Si nunca antes has recibido a Cristo, quieres hacerlo por primera vez en tu vida, alguien en este lugar, si hay alguna persona que levantó la mano y quiera hoy recibir a Cristo, que pase al frente. Queremos orar por usted. Aleluya, sea hombre, mujer, niño, sea joven, sea adulto. Queremos orar por usted. Alguien en este lugar que quiera hoy entregarle su vida a Cristo, si antes no lo ha hecho. Alguien en este lugar. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya has recibido a Cristo, quieres pasar a recibir a Cristo. Hay una vida que quiere entregar su corazón a Cristo. Aleluya, 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 aleluya. Qué lindo, qué hermoso. Otra vida más que quiere entregar su corazón a Cristo. Dios es bello y maravilloso y precioso. Quiero que repitan las dos esta oración conmigo. Padre Celestial, en este momento reconozco que soy una pecadora, por lo cual abro mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y Espíritu Santo, ven a vivir en mí. Te doy gracias por la salvación y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hay fiesta en el reino de los cielos. Las dos vidas vienen a Cristo. Hermana Julia, acérquese, hermana Julia, para que ore por mi hermana. Voy a pedir a la pastora Eva que se acerque también a esta hermana y ore por ella, dándole la bienvenida al cuerpo de Cristo. Oremos por ella. Y quiero hacer un segundo llamado a este altar, porque todos necesitamos ser formados como discípulos de Cristo. Hemos aprendido estas cosas básicas y vamos a seguir aprendiendo cosas básicas para tener una buena base en nuestra formación como discípulos de Cristo. Pero si tú anhelas seguir siendo formado como discípulo de Cristo, este altar está abierto. Aleluya, no tengas temor, acércate, porque todos necesitamos ser formados como discípulos de Cristo en nuestra vida. Aleluya, no solamente haber bajado a las aguas, aleluya, simbolizando el nuevo nacimiento, sino también sometiéndonos al Espíritu Santo, rindiéndonos a Él, porque es el Espíritu Santo el que comenzó una linda obra en nosotros como discípulos y no la quiere dejar a medias. Él es el más interesado. Él quiere terminar esa linda obra que un día comenzó cuando te hizo una nueva criatura al recibir a Cristo en tu corazón. Aleluya, este altar está abierto porque es necesario enriquecer la comunión íntima con Dios, con ese Espíritu Santo en nuestras vidas, para seguir siendo el discípulo que el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos. Quiero pedirle al equipo de administración que vaya pasando al frente. Todos los que oran, los ancianos, que pasen al frente y comiencen a ministrar estas vidas en el nombre de Jesús.
adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En asombro allí habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote rey, y mi voz oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Venga por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. Desciende lo más íntimo que hay en nuestros corazones. Hoy te damos gracias porque tú nos has enseñado lo que debemos hacer para ser formados como discípulos de Cristo. Gracias, Señor, porque ese bautismo en agua es elemental, pero también la rendición al Espíritu Santo es vital, porque es quien forma en nosotros ese verdadero discípulo de Cristo, para que siempre tú recibas la honra y la gloria y el pueblo aún te siga diciendo en el nombre de Jesús: amén, amén y amén.